Muy bien, Claudio, y viene un momento muy especial aquí en Tandil Despierta con, bueno, recordando lo que tiene que ver con la etapa fundacional de lo que hoy es la UNICEN, ¿no? Exactamente, con el ingeniero agrónomo Eduardo Cabana y con el doctor Jorge Cabana, que, bueno, yo les tengo que convidar al Alfajores de los Dioses porque son nuestros auspiciantes del desayuno. Si les gusta el café, aprovechen ahora porque se enfría. En la pausa después se enfría. Alfajores de los Dioses, si vos querés vender Alfajores de los Dioses en tu negocio, ahí tenés simplemente el Instagram, le escribís a Nacho y directamente te lo llevan a tu comercio, directamente, sea un polirrubro, sea un kiosco, sea una casa de regionales. Alfajores de los Dioses son de Tandil, hay de un montón de sabores. Yo acá les voy a convidar a Eduardo, bueno, menos mal que son dos nomás, a Eduardo y a Jorge. Tienen que pelearse entre el blanco y el negro. Bueno, yo voy a dar al blanco, ¿sí? Y el negro. Jorge, claro. Qué paradoja. Claro, el negro Cabana agarrando el blanco para compensar. Está muy bien. Muy bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, recordando un poco a lo que fue esa etapa, ese trabajo tan importante que realizaron justamente los padres de ustedes y seguramente el orgullo cada vez que viene a la mente toda aquella época, ¿no? Sí, en realidad no fueron solo ellos, digamos, hubo todo un grupo, ustedes ya estuvieron entrevistando a otra gente, creo. En casa era una cuestión de familia, en realidad, porque papá estaba en un rol más de gestión con la fundación y mamá estaba en lo que es trabajo social, que en ese momento fue la creación de la carrera, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, bueno, de una manera u otra el tema estaba en la familia cuando nosotros éramos pibes de 10 para abajo, digamos, o alrededor de esa edad. Yo que era el mayor andaba por ahí. Así que sí, era un tema familiar que involucró, como a muchas otras familias, digamos, esto realmente fue una gesta de mucha gente que le puso el hombro, que salió a buscar plata, a hacer todo lo que se pudo hacer para que esto funcionara, ¿no? ¿Qué se acuerdan? No sé, ¿se acuerdan de algo de lo que se hablaba, obviamente, de la universidad, pero, no sé, profesores que iban y venían antes? Bueno, no sé, sé que por ahí a tu mamá se le aparecía a tu papá con algún profesor, porque tenía que cenar, ¿no? Pasaban esas cosas. Bastante habitual era echarle más agua a la sopa y llegaban tarde siempre, así que el papá venía muchas veces a hacer domicilios, que en esa época los médicos hacían domicilio, y se juntaban en casa y sí, había que darles de comer, a veces dormir. Me acuerdo de algunos profesores que venían de Buenos Aires, que había que esperar el colectivo de las 12 de la noche, así que sí hubo muchas cosas de esas. ¿Y ustedes, perdón Rodolfo, vos tenías algo? No sé si cómo participaban, pero sí cómo lo vivían ustedes, porque claro, chicos, 10 años, 10 y pico, ¿qué conciencia se tiene o qué conciencia no se tiene de lo que se estaba gestando? No, yo creo que a esa edad uno, digamos, conciencia real de todo esto. Con el diario del lunes uno ve distintas las cosas, pero bueno, como que era algo de trascendencia para nuestros padres y que estaban puestos a full en esto, era una cuestión que creo percibíamos todos y era algo importante. Cada vez que había una charla familiar sobre algún punto, esto salía, de una manera u otra, ya te digo, o por trabajo social o por gestiones y cosas así, ¿no es cierto? La Paloma fue la creadora de la carrera de trabajo social, ¿no? Junto con otra gente, por supuesto. Sí, venía gente de Buenos Aires también, que también en ese sentido, así como venían a comer a casa o a veces a dormir a casa o a otras casas, muchas veces era gente que venía ad honorem totalmente. Que eso hay que decirlo también, no es solamente que trajeron gente, sino que a veces esa gente venía simplemente por el proyecto, o sea, convencieron de que esto valía la pena y empezaron a traer gente por eso, ¿no? Correcto, y ad honorem también ha sido justamente todo el trabajo que se ha realizado desde los Cabanas, llevando justamente la bandera y acompañando, encabezando este grupo que tanto trabajó y que evidentemente marcó un antes y un después en Tandil, ¿no, Eduardo? Sí, yo creo que fue todo un grupo, evidentemente en todo este trayecto fueron dos liderazgos, primero el de Zarini, autóctono, digamos, y el otro que se importó, que fue el de Cruz. Y hubo un grupo de tareas, que por ahí queda feo decirlo ahora, pero un grupo que acompañó muy comprometido
Y después toda la ciudad que también acompañó, ¿no? A su manera, cada uno de sus posibilidades. Pero el grupo que estuvo comprometido sí hizo esfuerzos importantes. ¿Qué matrimonio, los padres de ustedes, qué matrimonio tan social, por decirlo de alguna manera, tan sociables? Recuerdo y tengo presente, porque mi madre es de la generación de ustedes, digo, grupos de jóvenes que además, que no tenían que ver con la universidad, que se juntaban también con Lizardo, con Cabana, el grupo AJU, para, si hay algún memorioso por ahí. Asociación Juvenil Unida. Exacto. Ahí está. ¿Ustedes formaron parte de eso? No, ya éramos chicos. Sí, los domingos después de misa se juntaban en casa, todos los domingos. Por eso eran súper sociables sus padres, digamos. ¿Cómo les gustaba abrir las puertas de su casa y abrir el corazón? También, sí, es cierto. Sí. Y vos fíjate, sí, no, te iba a decir que comentábamos el otro día que era, si bien las generaciones cambian, digamos, era todo un grupo de gente más o menos del mismo grupo etario, y todos jóvenes, digamos, los mayores deben ser nuestros padres y andaban alrededor de los 40, o sea, era un grupo de gente joven, si bien uno no puede comparar generación de 40 años ahora que la que era entonces, pero bueno, era un grupo bastante homogéneo en ese aspecto también, ¿no? Y un grupo, bueno, que tenía que motivar a la ciudad para que respaldara esta iniciativa, esta quijotada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que fue un grupo, por lo que uno ve en la historia, después yo viví más lo de Cruz, ¿no? Lo de que habrán vivido sus diferencias, pero tenían ese objetivo adelante. Exacto. Y lo lograron, ¿no? Entonces, ojalá hoy se pasan esas cosas en el país, ¿no? Que a pesar de diferencias de los intercambios de conceptos y de opiniones se pudieron lograr cosas así, ¿no? Estamos hablando con los hijos de Lizardo Cabana y de Paloma Cabana. Lizardo era presidente de la Fundación Universidad de Tandil, pero Paloma trabajaba a la par, no había títulos. Son el ingeniero agrónomo Eduardo Cabana y el doctor Jorge Cabana. En el próximo bloque vamos a hacer un poquito más de historia, si les parece, en cuanto a lo que pasaba en aquellas épocas y el legado que vuestros padres y otros tandilenses y no tandilenses han dejado para Tandil. Lo que significa para ustedes hoy lo que es la universidad. Bien. Seguiremos charlando en el próximo bloque, Rodolfo. Bien, Claudio, estamos recordando la etapa fundacional de lo que hoy es la UNICEN, en este caso con el doctor Jorge Cabana, con el ingeniero Eduardo Cabana, hijos del presidente de la Fundación Universidad de Tandil, el doctor Osvaldo Zarini, el doctor Lizardo Cabana y de Paloma Cabana. ¿Y de qué hablaban cuando yo me fui? Pues yo fui a armar ahí una foto que vamos a ver ahora. Porque estaban acá, de otro gran protagonista que tiene la historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires hoy. Nos referimos al doctor Raúl Roque Ceferino Cruz. El doctor Cruz, que bueno, fue también otro de los grandes impulsores, ¿no, Eduardo? Sí, fue cuando pasó lo de Zarini, cuando fallece Zarini, hay que tomar una decisión. Y bueno, lo fueron a buscar, creo que fue Marta y Tere Roca. Lo entrevistaron, él lo aceptó como un desafío, le dijo, esto es una locura, pero me gusta. Y bueno, es un hombre que vino a Tandil sin conocer prácticamente gente, traía un arraigo de Tandil de antes, porque hay una historia de Daniel Pérez que era hasta descendiente de Saavedra. Sí, es verdad, lo vimos había una historia. Y un hombre con una capacidad ajedrecista, había sido subcampeona para un nivel internacional de ajedrez, juvenil. Muy buen ajedrecista. Y tomó el desafío y se vino y bueno, se amoldó al grupo que estaba trabajando, lo lideró y fue lo que generó la compra del campus, todo ese proceso, ¿no? Que tuvo muchos sueños y muchas visiones. Hay unas fotos que dejé ahí en loop como para ir viéndolas. Son dos fotos, las vamos a ir viendo en el monitor, dos fotos que van a ir pasando, van y vienen. Cuéntenme ustedes si se acuerdan, no digo porque hayan estado necesariamente, pero a qué corresponden. Una, me va a tener que... Beatriz de allá, del fondo. Sí, mirar. Que es, una... Los 25 años esa. del festejo
Y la otra es los 40 años. 40 años de la universidad, de la fundación. Ajá. Ahí están, esas son dos momentos de dos festejos. Está Paco, está Marta. Claro. ¿Está tu mamá? Ahí está Paloma. Paloma. Sí. Paloma siempre igual. Quique Davos me parece que estaba también. Quique Davos. Quique Davos. Sí, señor. Una es de los 25 años y otra de los 40 años. Esa de los 25, mucha gente, le contamos a los que nos están escuchando en la radio. Sí, sí. Y la de los 40 años con figuras, nada, que son parte, no solamente hacedores de la universidad, partes de los que hicieron Tandil. Exactamente. ¿No? Porque tiene que ver con eso. Una refundación de Tandil, creo yo, que ha marcado la universidad, ¿no? Por así decirlo. Jorge, cuando hablábamos vuelvo un cachitito para atrás, del doctor Cruz, la relación del doctor Cruz con Lizardo, con Paloma, ¿cómo era? Bueno, él vino, como decía él, sin conocer a nadie, vino en micro, digamos, o sea, no vino con ninguna pompa, y empezó a trabajar y se hizo muy amigo de mis padres. Terminó participando incluso en actividades familiares, de domingos, etcétera, etcétera. Él se compenetró mucho del proyecto. Era otro de los que, bueno, donaba su sueldo, por ejemplo, y como tenía dificultades de salud bastante importantes, le costaba movilizarse, él andaba siempre con un bastón. Correcto. Pero aparte con un riesgo de caerse por su enfermedad y que tuviera problemas serios. Así que, bueno, había que estarlo acompañando, pero bueno, él se integró como uno más en la familia nuestra. Esa etapa la vivió más el negro y, bueno, y el resto de los chicos, porque yo ya estaba estudiando en Buenos Aires, en realidad. Yo lo viví cada vez que venía, un fin de semana y demás, bueno, participaba un poco, pero así que iba viendo, cuando uno ve cada tanto, en realidad a veces ve más progreso que cuando ves el continuo, ¿no? Claro. Pero bueno, eso. Eduardo lo definió como ajedrecista al doctor Cruz, pero era entusiasta del deporte en general, incluso iba a verlo al rugby, ¿no? Sí, los domingos se almorzaba en casa, en esa época se jugaba los domingos, al rugby, la fecha de los domingos, así que él después iba con papá a ver los partidos de rugby al club. Así que se había hecho bastante fanático del club y de rugby. ¿Cómo se había integrado a la sociedad tandilense? Sí, tenía mucha participación. Él muchas veces después viajaba los domingos a la noche, se iba a su estudio a Buenos Aires y venía los martes, una cosa así, o los miércoles, y ya se quedaba acá todo el fin de semana. Les hago una pregunta un poco íntima. Que papá y mamá estuvieran no solo tanto en la universidad, sino con tantas cuestiones sociales, y además 5 o 6 hijos eran ustedes. 5. 5 hijos. Digo, ¿no pensaba en algún momento, pero a ver, ¿por qué no? Hoy le diríamos, ¿por qué no nos dedican más tiempo? ¿Con esas palabras o con otras se les cruzaba de chicos algo de eso? Yo creo que se compartía, porque papá un día, me acuerdo, nos juntó a vos, a Julio y a mí, se compartían cosas, nos contaban cosas, en el momento hasta de hipoteca de la casa. Así que, no, yo no lo sentía así, lo sentí. ¿La hipoteca como, por qué? Por fondos había que tener platita para la universidad, claro. Había que avalar, en ese momento se hacían las rifas, la universitaria, sí. Que había que avalar, eran rifas importantes con camiones, no me acuerdo bien. Y donde papá nos dijo, bueno, les aviso que, y bueno, si vos lo decís, metele. Así que no, participábamos mucho de la era charla. Parte del quehacer y de la dinámica familiar, la charla sobre esto. No, realmente no, al revés. Ojo, todos harían lo mismo dentro del grupo, ¿no? Sí, sí. Exacto. Pero nosotros, papá por lo menos no. Mamá no decía nada, así que supongo que aceptaría todo. Sí. Así que esas fueron las charlas. Qué bárbaro, ¿no? Y qué amor y qué pasión por lo que estaban haciendo, ¿no? Sí, porque en definitiva, gracias a Dios todo salió muy bien, pero es que yo creo que, por eso decía, creo que eso es el quid de la cuestión, o sea, un grupo de gente, más allá de los liderazgos que obviamente sirvieron para que esto se orientara, un grupo de gente, bueno, compartía ideales y que esto es lo que moviliza a la gente, digamos, una cosa que se hace entre muchos y con un buen ideal tiene que ir bien. No puede fallar. Sí, yo insisto que habría diferencias también entre ellos, por supuesto, pero el norte estaba allá y había que llegar a eso, ¿no? Una opinión, otra opinión, pero siempre estaba el objetivo a lograr. Me parece que eso fue lo importante. Hoy hacía referencia al diario del lunes, y con ese diario del lunes
pensando lo que se vivió en aquel momento y lo que significa hoy la universidad para Tandil y para la región, bueno, evidentemente estaban escribiendo la historia en aquel momento los padres de ustedes, ¿no? Sí, sí. Así es, sí, sí. Nosotros, Cruz vivía en la casa del rectorado, allá, creo que ahora es el Jardín Infante, ¿no es cierto? En el campus. Nosotros yo que venía una vez cada tanto, me acuerdo alguna vez haber estado allá y que me señalaran, mirá, acá va a estar la biblioteca, acá va a estar el pabellón de tal cosa y más, y yo lo que veía era campo. Y las charlas de él eran cuando se decidieron por eso. Alguien decía, pero estás loco allá, comprar eso, lejos del centro. Claro. ¿Qué estudiante va a ir allá? Me habrá pensado más de uno, esa ¿no? discusión también estaba. Claro. Sí, sí. Un visionario. Y hoy es uno de los campus universitarios más importantes del país. Sin dudarlo, eso, sin dudarlo. Sí, sí. Tengo acá una carta, una nota que escribió la madre de ustedes. Entiendo que al rector de turno, dice, no lo voy a leer todo, pero dice, la documentación que hoy presento es una breve recopilación que lleva implícito, en primer lugar, el recuerdo afectuoso y agradecido a Cela Sierra de Villaverde, maestra, amiga y colega, impulsora tenaz, amable y comprometida de múltiples proyectos en el Departamento de Trabajo Social de nuestra universidad, en el cual se desempeñó como docente y directora. Es más larga la nota, pero acompaña, ahora me van a contar ustedes, acompañaba qué. Creo que estos testimonios, aún faltando muchos, expresan, como la misma universidad, desde los esfuerzos privados iniciales, que hay caminos para soñar y construir. Un agradecimiento especial a la colega exalumna María Pura Cordonier, quien me alentaba en esta tarea. Muchas gracias, y está la firma de Leontina da Costa Amaro de Cabana. Paloma Cabana. Hay caminos para soñar y construir. Qué clara la tenía. ¿Qué acompañaba esto? Eso fue digamos, es cierto que lo venían Pura Cordonier y varios veníamos diciendo que bueno, que había que escribir esto, que había mucha documentación que mamá tenía de esas épocas y que había que presentarla y de alguna manera. Entonces ella hizo un resumen de las que consideraba más importantes en ese momento. Esto fue cuando ella tenía ya 91 años, en el 16 creo que fue. Son 6 tomos anillados que cada uno debe tener una resma o más, así que son... ¿Estás cargando? No, los tenemos, nosotros tenemos copia, pero de esto se entregó al rector, que en ese momento creo que era el contador Tazara, y para que estuviera en la biblioteca de la universidad. Así que y eso lo escribió Paloma con 91 años. La carta la escribió ella lo que hizo es recopilar, sí, sí. Ahí vas a encontrar, yo la verdad que lo miré muy por encima, pero hay cartas o documentos del 70 y pico, o sea, hay toda una secuencia de fundamentalmente de lo que significa trabajo social, digamos. Hay el plan de estudios, hay bueno, y todo esto, ya te digo, es 6 documentos, 6 bloques de más de una resma cada uno. Eso debe estar en la biblioteca de la universidad, no sé dónde fue a parar. Nosotros tenemos copia de todo esto. No, increíble. Y recopila toda esa etapa fundacional e incluso, bueno, la etapa de cuando viene la nacionalización, que ahí evidentemente también ha sido una etapa de mucho negociación para, como se diría hoy, para conseguir los votos, para conseguir los respaldos. Sí, esa etapa, yo me acuerdo un poco más, fue bastante intensa, porque había que hacer mucho lobby, se diría ahora, claro, mucho contacto, mucho viaje, hasta que se logró la nacionalización, ¿no? Pero fue una etapa intensa y que intervino mucha gente, ¿no? De autoridades locales, pero de lo que yo veía de cerca era los del Consejo Superior, cómo viajaban, venían a La Plata, iban a Buenos Aires, hacía contactos, venía gente. Esa fue una buena remada. ¿Las movilizaciones callejeras en qué época se habían dado? ¿Era en esa época de la nacionalización o era para la compra del edificio? Sí. Hubo momentos duros. Hubo momentos duros, hubo momentos, yo me acuerdo que salió en un semanario de tirada nacional que decía se remata una universidad. Claro. Y la realidad es que se había comprado el Palace Hotel y lo que se estaba rematando, se quería rematar, el martillero era Mario Vulcano, era los muebles que había, que eran camas, no sé, aparadores, colchones, todas esas cosas que no tenían sentido para la universidad. Y un semanario un poco sensacionalista sacó
Me acuerdo que papá estaba indignado, se remata una universidad. Y el viejo estaba como loco. Así que, ¿Cuándo falleció Lizardo? ¿En qué 81. año? 81. Me acuerdo de estar con mamá en la cocina de casa y escuchar la noticia en un programa nocturno, no me acuerdo si fue un sábado. Sábado de la noche. Sábado de la noche, donde en ese programa de música, no recuerdo quién lo conducía, anunciaban el fallecimiento de Lizardo Cabana, que era el médico de nuestra familia. Y bueno, lo mal que se puso mamá cuando escuchó esa noticia en la radio. Lo recuerdo muy clarito, hasta el lugar de la cocina donde yo me encontraba. Y por las dudas, porque muchos se estarán preguntando en su casa, Paloma Cabana tiene 100 años. Paloma Cabana vive, porque algunos estarán diciendo, che, ¿y Paloma qué? Paloma Cabana tiene 100 años y está vivita y coleando. Está bien, sí. Dentro de todo. La queremos muchísimo a Paloma. Mucho. ¿Qué más? Agradecerles, por supuesto, traernos estos recuerdos y bueno, muchas generaciones que van conociendo los pormenores a partir justamente del diálogo de los hijos, de los familiares, de los fundadores, de los que estuvieron en esa etapa tan importante para lo que hoy es la UNICEN, ¿no? Agradecerles a ustedes también, porque esta parte sirve para todos, ¿no? Para los que estuvimos y para los que van a estar. Sí, yo creo que conocer las raíces siempre ayuda, ¿no? Es así, ayuda a saber dónde está parado uno hoy, gracias a qué cosas, ¿no? Y agradecerle a Beatriz. Y agradecer a Beatriz todos. Lenti, sí. Yo quiero decir una cosa que no los hago a cargo a ellos porque no sé si querrán o no, pero bueno, por estar más o menos cerca de la familia, yo creo recordar, esto no lo voy a afirmar, ustedes no lo afirmen ni lo desmientan, pero yo creo que Lizardo, además de poner su casa en garantía, yo no sé si además no puso propiedades que él tenía, no en garantía, directamente pero esto no se lo voy a preguntar a ellos, creo recordarlo a partir de cosas que en su momento me han contado, no ellos, sino gente cercana. Ustedes no afirmen ni desmientan nada, pero creo que fue así. Muchísimas gracias, Bueno, realmente un gracias. placer.